Hola y bienvenidos al cuarto piso. Esto es entretenimiento y cultura pop a otro nivel. Mi nombre es Bel Román y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, porque hoy es el día de nuestro especial de Thor, este personaje pues creado por Marvel, que ustedes votaron para que fuera el primer personaje del cual hablara. La verdad, muy complejo en muchos sentidos, porque para poder entender bien todo lo que nos muestra el universo Marvel me tuve que ir a escarbar mucho más atrás de lo que yo pensaba. Por ejemplo, encontrar las raíces de Thor fue muy interesante. Vamos a empezar, bueno, con que su nombre en realidad, bueno, viene del nórdico antiguo y significa pues dios del trueno. Esto en la mitología nórdica y germánica estamos hablando pues de mucho, pero mucho tiempo atrás, créanme. Él es el dios del clima, las cosechas, la justicia y las batallas, entre muchas otras características, pero estas, bueno, son de sus principales. Pues ahora sí que cuando Europa pues se plaga de cristianos, es decir, llega el cristianismo con todo lo que da, Thor fue considerado un demonio, por lo tanto, pues ahora sí que en los ritos a Thor se convirtieron pues en clandestinos, sobre todo mucho en zonas rurales. Esto es importante porque estamos hablando de que pues casi nos lo desplazan y hacen que olvidemos a este dios tan maravilloso, pero la verdad es que pues no lo lograron. También es conocido en otros países, por ejemplo, como Holanda, como Donar, que también significa trueno, o Zonaer, que pues también viene pues de toda esta zona germánica, ¿no? Alemania, que también pues todo lo que fue pues considerado también que entra mucho la historia de los vikingos dentro de todo lo nórdico, pero bueno, vamos a ir paso por parte para que no se confundan, porque les digo, es muy interesante entender todo esto que tiene que ver con Thor y cómo es que surge este personaje en Marvel. Como les decía, en algún punto a Thor se le, pues obviamente por el significado de su nombre que es trueno, se le asocia y se le compara con Zeus, esto porque son deidades ambas que manejan el trueno. También en los antiguos pueblos germánicos, ahora sí que lo que es el dios del cielo y el trueno, pues es su dios principal, el más importante. Cuando entramos al panteón nórdico podemos ver pues obviamente el orden de cómo están agrupados todos estos dioses. Odín es el padre de Thor, él es hijo pues también de una diosa que es considerada la tierra. En este caso pues también es una deidad suprema porque es un guerrero que además de alguna manera pues es un guerrero justo, a diferencia de digamos Odín. Odín es más egoísta en ese sentido, ¿no? Y pues se generan guerras y muchas cuestiones, pero más por vanidad de Odín, si me entienden. En el caso de Thor no, él realmente pelea por el hombre y lo cuida, de ahí pues muchas de sus cualidades y por qué él es aún más seguido. En este caso hay mucho más culto a Thor que lo que sería Odín. También en ese caso, pues es hijo de Odín, como les decía, y la diosa Hara, que significa tierra. Dentro de lo que es pues la historia del mito nórdico, él pues se casa con Sif, que tiene una hija, la que él le pone de nombre Bror, y que con el tiempo se vuelve una valquiria. Ella, pues su nombre significa fuerza o poder. También tiene otro hijo con la giganta Jarl, que le pone Magni, que significa fuerte, y tiene otro hijo más que se desconoce quién es su madre según los mitos nórdicos, que se llama Moi. En este caso su nombre significa ira y pues, ¿qué tiene de característica los nombres de los hijos de Thor? Todos son características obviamente del mismo dios, entonces esto es muy interesante. Sobre su martillo, Mjolnir, pues es creado por los enanos Sindri y Brok y se le considera pues ahora sí que perfecto en todos los sentidos. Nunca se había labrado algo tan perfecto y se vuelve un símbolo también de los vikingos. Entonces esto es muy interesante. Nunca falla en su blanco, que esto es muy importante. En realidad siempre regresa a las manos de su dueño. También puede hacerse pequeño cuando es necesario y en el caso pues le otorga el poder de invocar el rayo, en este caso a Thor. Entre otras características que tiene Thor, pues ser nórdico tan importante, es que él usaba un cinturón y guantes, además de su martillo. Claro que esto ya no nos lo trasladan tanto a lo que conocemos en Marvel. También, pues, ahora sí que lo que les comentaba, la era vikinga, pues siguen el culto a Thor. Esto es pues así como que un ícono, ¿no? Lo que marca también lo nórdico, pues es básicamente esto. También encontramos, por ejemplo, muchos relatos importantes que es lo que nos hacen basarnos y conocer la historia de Thor en lo que es llamado la Edda poética, Edda prosaica y las sagas que se empiezan a publicar en el siglo XII en Europa y como les decía son muy importantes, es literatura que nos va
va a narrar pues hechos mitológicos que sucedían, los enfrentamientos de Thor, los engaños de Loki. Aquí ya se menciona a Loki, por ejemplo, y se da a entender la importancia pues de Thor y de su función en el mundo. Entonces es bastante interesante, la verdad es que me dieron ganas de estudiar esto. Cuando tú empiezas a entrarle a todo esto, el mundo mágico de Thor, y pues estás dentro del fandom y lees historias y te das cuenta de todo lo que las escritoras y escritores han llevado en precisamente entender toda esta mitología nórdica, porque he leído historias con unos detalles de verdad muy precisos. Y ahorita estudiando y leyendo todo esto acerca del personaje de Thor me di cuenta del trabajo que lleva y además de lo hermoso que es el personaje en sí mismo. Pero bueno, como les decía, inclusive sigue trascendiendo en el tiempo gracias a que sobreviven estos escritos de Thor, pues en el idioma anglo, en la antigüedad, también pues se crea un día que es el día del dios del trueno, que nosotros lo conocemos como jueves, pero que pues, si estás hablando inglés, el Thursday, pues el día jueves es el día de Thor, que todavía hoy por hoy, pues cada jueves lo estamos invocando. Y para los que estamos dentro del fandom, pues también es divertido porque siempre es el día de Thor una vez a la semana. Entonces, ya sean páginas dedicadas al personaje o páginas dedicadas a Chris Hemsworth, el Thursday es muy importante. Entonces, es realmente muy bella toda la historia. Pero bueno, ahora sí que vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el cómic. Se publica en 1962, en agosto para ser preciso, la primera historia de Thor, que de hecho era más bien un hombre común que se supone que llega a una cueva pues de vacaciones y encuentra pues el martillo, lo toma y se convierte en Thor, y de ahí pues empieza a surgir toda esta historia. Luego ya después Stan Lee pues llevaría esto, lo desarrollaría de manera diferente, pero esta fue la primera historia que se publica de Thor, donde inclusive nuestro personaje, que se apellidaba Blake, que también me suena muchísimo porque han hecho referencias de él, y justamente en la película de Thor pues está enamorado de una enfermera que es precisamente el personaje de Jane. Entonces todo se empieza a relacionar y le empezaron a dar sentido a partir de ahí. También pues básicamente sabemos que esto es un cambio importante, que en este universo que crea Marvel, pues él es hijo de Odín, eso no cambia, y de Frigga, pero más adelante inclusive en los cómics de Thor se sabe que pues Frigga no es en realidad su madre, así como que se sabe que Loki en realidad no es su hermano, o sea, pobre, toda la familia que conocía resultaba que no era su familia, pero sí en algún punto él llega a encontrar a su verdadera madre, aunque en lo que hemos visto de Thor no nos han manifestado en lo absoluto eso. Hasta donde sabemos, Frigga es su madre, que fue interpretada por René Russo, y pues ahí nos quedamos. Entonces sí ha habido algunas discrepancias, pero también han tenido mucho cuidado para que la historia pues sea lo más creíble posible. También pues obviamente su mejor amigo y su hermano pues es Loki, de ahí el que al momento de la traición, cuando se sabe que Loki pues no es su verdadero hermano, sino que es un hermano adoptivo, que efectivamente es un gigante de hielo que trae su padre. Entonces toda esta historia también es tan apasionante, y pues la idea de que Loki se vuelve su némesis y pues es uno de los villanos más importantes que inclusive hoy por hoy pues tiene Marvel. Pues todo esto está basado en la mitología y pues en lo que les decía que se narra en la Edda poética, Edda prosaica y en las sagas, que pues es la historia de Thor. Ahí también se menciona por supuesto a Loki. También, bueno, como les decía, en este caso, pues Marvel hace de Thor un personaje mucho más violento de lo que era en realidad. ¿Para qué? Para poder crear esta trama donde Odín lo va a desterrar a la Tierra, que eso sucede también en los cómics. Entonces es bastante interesante. Pues los creadores de, en este caso el cómic, son Stan Lee y Larry Clever, que se encargó pues obviamente de la historia. Entonces pues muy interesante. Ahora, sobre Thor, la película, bueno, pues llega al 2011. Este había sido un proyecto que había estado muy atascado, les llevó años, hubo muchos cambios de directores, de scripts, de cómo iba a quedar. Obviamente la búsqueda del personaje no fue fácil tampoco, pero bueno, al final de cuentas Marvel Studios y Paramount pues son los que se animan y sacan esta primera película de Thor, que estaba pensada desde un principio que fuera una trilogía, que esto también son datos muy interesantes. Entonces pues comienzan con la búsqueda. Chris Hemsworth, pues la verdad no creo que haya podido existir un Thor mejor que él en toda la extensión de la palabra, y viendo pues
el significado que tiene el personaje en sí, si hablamos pues desde pues, su historia, creo que estuvo muy bien elegido, aunque sí creo que en la primera película el pelo era demasiado rubio, las cejas no le quedaban, ya para cuando llegamos pues obviamente a los Avengers ya está mucho más centrado el personaje de Thor, él ya se le ve mucho más cómodo a Chris Hemsworth obviamente aquí y pues nos lleva a vivir una serie de aventuras también en Thor un mundo oscuro y pues próximamente en Thor Ragnarok, que es básicamente pues ya lo que sería la despedida del personaje de Marvel en este momento, ¿no? Entonces pues es bastante interesante. Kenneth Branagh se hace cargo de la dirección de esta primera película y le da un toque muy como hasta cierto punto solemne, muy interesante a la película. Trae con él pues a Tom Hiddleston, que en algún momento había trabajado en la serie Wallander y pues lo recomienda. En algún punto, y esto es realmente gracioso, Tom Hiddleston quiso audicionar para el papel de Thor y de hecho puedes ver sus videos donde está aquí. No. Tom Hiddleston no quedaba para Thor. La realidad es que pues Kenneth Branagh lo convence de que interprete a Loki. Inclusive le da algunos tips para que siga algunas actuaciones de actores para que pueda checar cómo lo hacían. En este caso pues lo que es Laurence Olivier le sirve mucho, así como Peter O'Toole también, o sea, actuaciones muy clásicas para que él pudiera crear a un Loki así como lo vimos, ¿no? Además de que lo hace que baje de peso, porque por el contrario, Tom Hiddleston pues había subido de peso para ser actor y pues le dicen, no, tienes que bajar de peso, tienes que verte como un poco más flamenco para que des pues toda la situación del personaje y pues esas son notas muy curiosas. También podemos ver a compañeros que son mencionados pues, en estos relatos de Thor, como son Volstagg, Frandal, Hogun y por supuesto Sif, que sabemos que en la historia original, ¿verdad? En los relatos nórdicos, pues en realidad es su esposa y aquí la ponen como una guerrera. También, pues, otras curiosidades, podemos saber que el personaje de Jane Foster, pues interpretado por Natalie Portman, ya no va a aparecer en la siguiente película de Thor. ¿Por qué? Porque la actriz consideró que ya no quería hacer más estos papeles. De repente sí se sintió como si Natalie Portman hubiera necesitado los recursos y por eso aceptó hacer Thor, porque de hecho ella después se dedicó a producir un par de películas que son muy interesantes. La vamos a tener también como Jackie, que son pues actuaciones muy profundas. Entonces ella decide pues dejar de lado por completo Thor e inclusive habla de que ella no quiere volver a participar en una película de Marvel. Hace poco también surgió el rumor de que en realidad podía ser que su personaje de Jane Foster apareciera en Infinity War, en este caso la siguiente película de Avengers, pero hasta el momento no se ha sabido más. Yo la verdad lo considero muy poco probable y también considero pues hasta cierto punto un poco malagradecida a Natalie porque, ok, a lo mejor no era el papel de su vida, pero es un papel muy importante y pues gracias a su negación a aparecer en Thor Ragnarok, pues su personaje va a tener que desaparecer por completo de lo que es el universo Marvel. Entonces pues sí se aventó un 8 esta mujer, la verdad. También pues sabemos que para Thor Ragnarok tenemos ya fecha de estreno que va a ser noviembre del 2017. Como les decía, se supone que con esto se cierra la trilogía del personaje con Marvel, lo cual es bastante triste porque vamos a extrañar mucho a Thor, aunque insisto, se supone que deberíamos de verlo en Infinity War, pero lo que va a suceder en esta película en especial de Avengers es que con tantos personajes como sucedió con Capitán América Civil War, pues ya no nos van a dar chance de verlos a todos tanto en acción, ¿no? Entonces por ese lado pues es como que un poco decepcionante, aunque también pues es emocionante. También en cuanto al estreno de la película Thor, tuvo un 77% de críticas positivas. La verdad es que yo me acuerdo cuando se estrenó Thor, no la vi, pero sí, efectivamente la gente hablaba muy bien de la película. Fue hasta después que me volví fan pues de, en este caso, Hiddleston, que yo llego a ver las películas de Thor y la verdad es que sí, me encantaron. También pues tenemos entre el elenco principal a Anthony Hopkins y René Russo como los padres de Thor y Loki, que la verdad también hicieron muy buen trabajo. Sobre todo a Anthony Hopkins le quedaba pero pintado el papel obviamente de Odín y pues también entre las notas curiosas de pues Thor, en algún momento Stan Lee comenta que él estaba muy interesado en crear un personaje mitológico y pues volteó a también a ver el panteón griego y escoger deidades. Creo que en este caso también Thor
aunque lo comparan mucho con Hércules, inclusive porque Hércules cargaba un garrote y pues en este caso Thor un martillo, él es más un poco como Atenea, en este caso si lo comparáramos con el panteón griego, porque son más protectores de, pues, de la humanidad y la justicia, y ambos tienen esta característica que dentro de sus regiones pues son los más venerados, aún más que sus padres, aún más que Zeus o Odín. Ellos son más venerados y más considerados y traspasan el tiempo porque ambos son muy importantes. Pero sí, Stan Lee estaba en esta búsqueda y en algún momento pensó en Hércules, imagínense, pero no. Gracias a Dios, Thor se quedó con nosotros y pues son de estas cosas muy interesantes. También dentro de lo que es el cómic, en algún punto ha existido una Thor mujer que era un personaje pues de X-Men llamado Rogue, que pierde el control y asesina a todos los Avengers, se los juro por Dios, y pues toma el martillo de Thor, lo invoca y se convierte en Thor la mujer. Esto sucede y pues ahora sí que Thor, nuestro dios que ya está, pues se supone que muerto, entra a la mente de esta mujer y logra controlarla para que pues pueda ser una Thor digna. No es la primera vez que escucho obviamente esta historia de la Thor mujer, de hecho me parece que existen otros cómics relacionados con este mismo plot. Lo que sucede es que no funcionó tanto como se esperaba. Pues historia que les comentaba de la Thor mujer tuvo apenas unos cuantos números publicados y se acabó. Y también luego existió Thor Girl, que esta pues nace en el 2000, era como una historia, una especie de Batichica, por así decirlo, si lo comparáramos con DC, pero pues tampoco funcionó. La verdad es que no hemos adoptado mucho esta idea de la Thor mujer, y es lógico porque a todos nos encanta Thor como es, ¿no? Y eso también me lleva, pues que yo de chiquita veía el dibujo animado de Thor y me gustaba mucho. Veía Spider-Man, que lo recuerdo mucho, estas pues animaciones como sesenteras, setenteras, que no se movían los cuadritos, como que repetían así la misma imagen, sobre todo si bailaban o peleaban, era como la misma imagen. Y lo mismo pasaba con Thor, o sea, veía yo los dibujos animados de Thor y pues veías el puente de arcoíris, que la verdad ya cuando lo ves en la película es muy impresionante, porque sí era media chafa la cosa ahí del arcoíris, ¿no? Pero que hacen un puente impresionante y la verdad es que le dieron una vida muy interesante a esta pues imaginación nórdica tan importante, ¿no? También, pues, entre otras curiosidades, Jim Carrey alguna vez estuvo pensado para el papel de Loki. Yo creo que ya no le daba ni la edad ni nada. No me imagino a Loki como Jim Carrey, y eso que Jim Carrey no me cae mal, pero no creo que hubiera sido la mejor opción, pues en este caso, para crear a este supervillano de Marvel, que gracias a Tom Hiddleston, pues probablemente es el villano más popular de su universo. Y pues con esto básicamente doy por terminado nuestro especial de Thor. Como les decía, el tema es muy extenso, pero ya comenzamos un poquito pues acerca de la historia del personaje Thor, de la importancia, de la trascendencia que tiene, pues ahora sí que a nivel mundial en la historia de la humanidad como tal, y es un personaje la verdad precioso. Me siento muy feliz de poderles haber hecho este especial. Si quieren ver las películas y no saben cómo, si quieren buscar más información, pues pueden escribirme, me va a dar muchísimo gusto pues poder estar en contacto con ustedes. Espero que les haya gustado tanto este especial como a mí, de verdad lo gocé muchísimo, súper recomendado. Para mí, mi película favorita de Thor es Thor, un mundo oscuro, de verdad me gusta mucho. Esta película se estrenó en el 2013 y pues ya estamos con chicas garras esperando lo que sería pues Thor Ragnarok, que Ragnarok de hecho significa pues algo así como el apocalipsis o el fin del mundo. Entonces espero muchísimo la verdad de Thor Ragnarok. También ya se confirmó pues que otro personaje de Marvel que acaba pues de debutar, que es el Doctor Strange, va a estar definitivamente en Ragnarok. Entonces pues muchas buenas noticias, muy emocionante todo este universo de Marvel. Me va a tocar después regresar también con la historia del Hombre Araña, que es otro personaje de Marvel muy importante por el cual también ustedes votaron. No quedó en primer lugar, pero sí en segundo, entonces nos va a tocar también hablar de Peter Parker y todo pues lo que lo rodea, ¿no? Cómo se convierte en el Hombre Araña, que pues ya más o menos todos sabíamos su historia. Con Thor era un poquito más complicado, pero ni tanto. Si les gusta la historia y obviamente investigar, pues espero que hayan disfrutado muchísimo este especial. Mi nombre es Bel Romani, les recuerdo que pueden estar en contacto conmigo, ya sea vía Twitter, Facebook, Instagram. También les voy a dejar allí unas fotos de Thor, sobre todo pues en este caso de Chris Hemsworth, porque qué guapo hombre. Y también me toca próximamente hacerles un especial de Chris Hemsworth, porque Chris Hemsworth es más que la cara de Thor, en realidad también es un actor bastante interesante. Así que de mi parte sería todo, les dejo un beso enorme y mañana ya venimos de regreso por fin con las Flash News, así que hasta entonces les dejo un beso gigante.